Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una charla más de la Asociación de Aviación Experimental. En la charla de hoy tenemos a Carles Mas Viñola, tiene 61 años, de profesión arquitecto y reside en Barcelona. Como biografía aeronáutica empezó con el aeromodelismo, también es piloto de vuelo a vela y piloto VLM. Y hoy nos va a hablar del Ragwing RW4, una construcción en madera muy interesante y muy bonita. Y sin más preámbulo, adelante, Carles. Muy bien, muchas gracias, Iván. Muy buenas tardes a todos y también gracias a la Buenas asociación pues, tardes. por la invitación pues, para dar esta charla, que yo he titulado El placer de construir, donde también os voy a hablar de lo que llevo construido del RV4, pero os voy a explicar también, os quiero explicar pues, cómo he llegado hasta aquí, ¿vale? Cuáles han sido mi idiosincrasia para, desde después de toda una vida rodeado de aviones, pues he llegado a empezar a construir el avión. Lo voy a hacer siguiendo este esquema. Presentación que ya ha hecho Iván, igual amplío yo con algún detallito. Luego un apartado que yo he titulado El sueño de construir. Unas consideraciones previas a todo, la elección del avión y el motor, el estudio de los planos y ya la construcción. Todo esto es mi opinión, mi punto de vista. Entonces, es para compartir con vosotros y para compartir también vuestras ideas. Vale, como ha comentado Iván, yo empecé con el aeromodelismo desde bien pequeño, desde que tenía uso de razón, un vuelo circular. A los 14 años ya diseñaba y construía mis propios modelos. Y el aeromodelismo es una actividad que he seguido haciendo hasta ahora, no he dejado nunca. Me he dedicado a la acrobacia de vuelo circular, donde he competido, he sido varias veces campeón de España, sigo compitiendo, aunque no con tanta, digamos, fiereza que hace 10, 15 años. Pero es una actividad que la llevo como muy integrada. Hace 30 años empecé con el vuelo sin motor a volar, es una actividad que hice durante unos años y posteriormente ya no he vuelto a volar a vela, ya cuando volví a volar me saqué la licencia de piloto de ultraligero, que es la actividad de vuelo que estoy haciendo en estos momentos. Por tanto, ya veis, desde que tengo uso de razón con aviones. ¿Y de dónde me viene todo esto? Pues me viene de mi padre, que me permitiréis que le haga una pequeña dedicatoria aquí. Mi padre era aeromodelista, Jaime Mas. Él hacía maquetas de vuelo circular, las hacía francamente bien, también con el Corsair que veis en la fotografía, fue campeón de España, pero también hizo una incursión en la construcción amateur. Esto eran los años 70 y poco, y construyó este helicóptero de propulsión humana. Era la época, no sé si recordaréis, del premio Kramer, que un industrial inglés ofreció, pues, creo, 50.000 libras para aquel que con un aparato de propulsión humana hiciera un circuito en 8 entre dos pilones separados media milla. Pues bien, mi padre tuvo esta idea y la llevó a cabo. El helicóptero, bueno, después de varias pruebas, llegó a tiritar y a temblar por el suelo, pero no se llegó a levantar, no llegó a volar. Pero bueno, esto se construyó en casa. Y también, si recordáis algunos, la revista Avión Revue organizó un concurso de diseño de aviones y mi padre presentó también un avión biplaza muy similar a los ultraligeros biplazas que estamos volando hoy en día. Su proyecto pues, fue publicado en la revista, lo cual también pues, le causó mucha satisfacción. Por lo tanto, ya veis que yo desde muy temprana edad he visto construir aviones en casa e incluso un artefacto volador en la propia habitación. Así que entenderéis que para mí la idea o el sueño de algún día construir mi avión la tengo desde muy temprana edad, desde muy joven, siempre ha estado dentro de mí. Pero esta idea ha tenido una evolución, porque hace muchos años, sobre todo cuando yo tenía esa edad, solo existía la aviación general. Entonces, en aquella época, no todo el mundo se podía comprar una Cessna o una Piper. Por tanto, sí que tenía mucho sentido el decir, no, yo me tengo que construir mi propio avión para poder volar. Aquello de construir para volar. Esto, con los años, ha evolucionado porque con la aparición de la aviación ultraligera y todo su desarrollo, hoy hasta los días de hoy, hoy en día prácticamente todo el que quiere volar puede volar. Por el precio de un coche de segunda mano puedes tener un avión en condiciones de vuelo, ya sea un avión, autogiro, un trike, cualquier modalidad de vuelo,
Por lo tanto, ¿qué quiere volar? Puede volar. Así que mi idea de por qué construir un avión fue evolucionando hasta llegar, pues, hasta llegar al día de hoy. Y para mí, ¿cuáles son las razones? ¿Para qué construyo yo un avión? Pues bueno, en primer lugar, para disfrutar de la construcción. ¿eh? El volar es la culminación del proceso, es la última parte, no menos importante, por supuesto, pero yo lo hago porque quiero disfrutar de todo el proceso, de toda la construcción. Me gusta construir, ya os lo he comentado, que siempre me he diseñado y construido mis aeromodelos. Por tanto, quiero disfrutar de la construcción, en este caso de un avión, como se construían pues, los aviones clásicos desde los años 30. Y en segundo lugar, pues bueno, con todos los aviones que tenemos hoy para escoger, pues para construir el avión de tus sueños. Yo he llegado, como yo ya tengo mi avión, digo, bueno, ¿para qué voy a construir el avión que ya tengo? Que igual lo acabo y tiene menos prestaciones que el que estoy volando actualmente. Digo, no, la construcción amateur para mí ha de ser para otra cosa. Ha de ser para construir, he dicho el avión de tus sueños, ya me entendéis, uno de los aviones de tus sueños, porque todos tenemos más de uno. Y hoy podemos escoger pues, infinidad de aviones que nos gustan y de muchos existen réplicas que son diferentes medidas, pero que nos posibilita pues, el hacer esto, construir el avión de nuestros sueños. Y esta ha sido mi evolución. Yo he llegado hasta aquí y he dicho voy a disfrutar de la construcción y voy a construir uno de los aviones de mis sueños. A partir de aquí vamos a hacer unas consideraciones previas. Ya dije, bueno, primero hay que pensar ya en qué material vamos a construir. En mi caso, viniendo del aeromodelismo, pues era muy fácil. Yo tengo un gusto por la madera, de trabajar la madera, pues muy grande. Estoy muy cómodo con la madera, aunque aquí hay más madera dura que madera blanda como la balsa, pero viene a ser lo mismo. Y yo tenía muy claro que quería construir un avión de madera. Estuve valorando también pues, los aviones de aluminio y remachados, que hay algunos que se construyen casi como un avión de estos recortables de papel y parecen muy fácil de hacer y muy limpio también. Pero no, dije, me quedo con la madera. Después la siguiente cosa fue pensar, a ver, vamos a pensar aquellos aspectos que me den a mí la máxima garantía de éxito en el proyecto. Por lo tanto, dije, y más siendo la primera construcción, que por lo tanto se prevé que no será tan rápida como si ya has construido otros aviones anteriormente. Primero, sencillez del diseño, esto siempre facilita. Después un tamaño pues, que tú puedas manejar bien pues, en tu taller, que te puedas mover bien con él. Y también pues, el coste de la construcción que lo puedas asumir. Todo esto tiene una repercusión que es en el tiempo estimado del proyecto, que pensando que ya tenemos una edad, pues también es un tema importante. Uno ya, los 4 o 5 años que se dicen, pues hay que intentar estar por ahí, ¿no? que el proyecto no se alargue más que esto. Y luego también adecuar la elección que vayas a hacer pues, al espacio disponible que tengas. Yo he comentado antes que, bueno, yo soy de Barcelona, bueno, nací en Barcelona, he vivido 55 años en Barcelona, en un piso, y desde hace 5 años pues nos trasladamos a una casa en un pueblo pues, cercano a Barcelona. Esa casa tiene un garaje y eso ha sido un cambio pues, importantísimo para posibilitar que yo haya podido empezar a construir. Por tanto, y con las condiciones que tengo, pues también he pensado en cómo adecuar la elección a este espacio. La elección del avión. Vale, ¿qué avión hacer? Bueno, quiero hacer una réplica de algún avión en madera. Por tanto, enseguida me fui a los diseños Ragwing. Tienen una serie de características pues, que a mí me parecieron muy buenas. Es un diseño robusto y probado. No sé si conocéis los diseños Ragwing, pero si comparáis este monoplaza, un monoplaza Ragwing, con el Pit and Pull monoplaza, vas mirando que es prácticamente la misma construcción. Incluso las secciones son las mismas. Las secciones de los largueros, de los traveseros, de las diagonales, de los contrachapados. Es un diseño conocidísimo. También, bueno, Ragwing ha hecho réplicas de aviones de muchos modelos conocidos y que tú puedes pues, acabar
adaptando estéticamente pues algunas cosas, ¿eh? Siempre lo puedes completar. El propio diseñador ya dice que puedes cambiar pues formas de empenaje siempre y cuando conserves las superficies. Y no es un diseño como muy rígido como otros, que no es de hacer aquello y ya está. Después una cosa que para mí importante, que no hay soldaduras. Y es una técnica... Carles, Sí, dime. perdona, aprovecho y te hago una pregunta y Sí, así doy paso a que la gente también pueda, que sepa que sí, puede por supuesto. preguntarte sobre la marcha. Sí, Perdona, entiendo que antes de decidirte por el Ragwing, compraste varios juegos de planos de distintos aviones para ver, o sí, por lo menos del aeromodelismo para decidirte, sí. entiendo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que desde muchos años atrás llevo recopilando muchos planos, ¿eh? Empecé con el Volksplan, con el Volksplane, ¿eh? Ese fue el primero que compré. Y luego he ido, bueno, Internet también ha dado mucho acceso, a muchos planos. Eh, y tengo, sí, tengo los de Ragwing, tengo muchos, que luego haré un comentario sobre esto también. Eh, y he estudiado muchos diseños, ¿eh? Muchos diseños. Entonces, por eso digo que, por eso estoy hablando de estas características que se pueden comparar con otros diseños que no las tienen, ¿eh? Y si acaso también explicaré un poquito los diseños que he estudiado y por qué los he desechado, ¿eh? Bien, En el caso, sí, no, sí, perdona, Carles, no quería interrumpirte, pero bueno, si alguien tiene una pregunta, que levante la mano o que escriba la pregunta por el chat si no le funciona el micro y yo se la traslado a Carles. Perdona, Carles, vale, adelante. perfecto, perfecto. Vale, los diseños Revit no tienen soldaduras, ¿eh? Todos los anclajes, los mandos están resueltos con composición con perfiles de aluminio generalmente y composición de perfiles. Esto, si tú no eres muy bueno soldando y yo no lo soy, creo que es un punto muy interesante, porque solo habrá soldadura pues, si haces la bancada del motor, que también hay una opción incluso para hacer una bancada de motor sin soldadura. Y esto lo digo porque he estudiado, diseños que he estudiado son algún diseño inglés. Tengo los planos también de un biplano que se llama Curry Watt, que es un diseño muy interesante, muy bonito, y con el que se han hecho conversiones al SE5 de la Primera Guerra Mundial, que era una idea que a mí me gustaba mucho, hacer el Currywat y hacer la conversión, hacer una réplica del SE5. Pero cuando estudias los planos ves que todos los herrajes son una virguería de cerrajería y de soldadura, pues que yo vi que esto yo no lo podía hacer, esto lo tenía que encargar a alguien, porque no, los trabajos en acero y la soldadura no son mi fuerte. Por tanto, si me quedaba aquí, esto para mí era un punto muy interesante. Otro tema, dos semialas, ¿y eso por qué lo digo? Dos semialas pues por el espacio de construcción, ¿eh? Estudié también los diseños franceses, la Jo del D18, fue uno que estuve mirando con mucho, con mucho detenimiento, pero claro, los diseños franceses tienen la costumbre de hacer el ala de una sola pieza. Varios, no solo la Jodel, el Pataplume, la mayoría de diseños franceses alas de una pieza. El ala de la Jodel de 18, si no recuerdo mal, hace 7,5 metros de envergadura, por lo tanto necesitas un taller que como no haga 2 metros más. Eso es un taller realmente grande, ¿no? Supera, yo creo, las medidas de un garaje, de la mayoría de los garajes. Por tanto, dos semialas frente a ala de una pieza, también tema interesante. Y luego otro tema también a comentar, construcción a partir de plano en lugar de construcción de kit. Esto por varios motivos. El primero es porque si nos paramos a pensar, el kit de un avión de madera pues no deja de ser un puñado de listones. Sí que luego hay pues los herrajes, que eso es lo que quita más trabajo. Pero también está la cuestión de que si tú construyes a partir de plano, pues el gasto que vas teniendo va siendo a medida que vas construyendo, ¿eh? Por tanto, estás repartiendo el coste de los materiales a medida que vas avanzando. Si compras el kit, también es verdad, ¿eh? También es verdad que todos los fabricantes de kit te hacen componentes por separado para que puedas hacer esto. Pero esto tiene un riesgo, ¿eh? Tú puedes comprar un kit, los empenajes para construir y puede pasar que la compañía pues cierre. Pasó con Vans, ha pasado con Sonex recientemente. Creo que todos ellos ya vuelven a funcionar. Pero claro, yo pensando esto y como la mayoría de kits vienen de fuera, yo sí me comprara un kit para evitar riesgos,
me compraría el kit entero el primer día, con lo cual el desembolso económico es más elevado. Y también para optimizar los costes de envío, porque si vienen, si vienen, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá, como los Fisher, también diseños muy interesantes en madera, pues los diseños Fisher puestos aquí, pues te cuestan un dinero importante. Yo tuve la oportunidad de hablar con Dave Kerner de Fisher cuando fui a Oshkosh en el 2014, cosa que recomiendo a todos si no habéis estado, y me dijo que el envío a Europa estaba en aquel momento, o sea, es decir, hace 12 años, en $1.800. Por lo tanto, es un coste importante a tener en cuenta, lo que son los costes de envío. Por eso también el construir a partir de plano para mí fue un tema de interés y que era para mí importante ir por ahí. Y luego, bueno, parte de estas cosas, que si queréis de estos temas, seguro que todos tenéis vuestras ideas y comentarios. Si alguien quiere hacerlo ahora, perfecto. Si no, pues cuando toque. Y luego, siguiendo con la idea de más garantía de éxito, pues escoger un monoplaza y un monoplano. Tamaño, sencillez, coste. De estas tres cosas. Una sola ala en lugar de dos. Y esta es un poco el criterio para elegir un diseño Rackwing. Ahora vamos a ver, quiero un monoplano, ¿cuál voy a escoger? ¿Cuál voy a escoger? Esto es el repertorio de aviones Rackwing, que seguro que conocéis. Tuvo los dos primeros que diseñó, el Ultra Piet, que era la réplica del Pittenpoel Air Camper en monoplaza y en versión ultraligera, el RV2, que es el biplano réplica Pitts. Estos vienen en planos separados. Y luego está el RV4, 5, 6 y 7, que es el mismo juego de planos, porque con la misma estructura tú puedes hacer un ala alta, un ala media o un ala baja. El ala media tú puedes hacer una réplica de un avión de carreras, el Midwing Sport. El ala alta puedes hacer una réplica del Heath Parasol o un Parasol pues más genérico. Y en el ala baja pues puedes hacer uno que se llama Duster, que quiere tener pues una remembranza a los aviones agrícolas. Luego tenemos el RV8 y el RV11, con los cuales puedes hacer una réplica de la Piper Vagabond, en versión ultraligera también. Y luego siguiendo, luego hay dos diseños que son los Motorbikes, pero luego llegamos ya al Stork, el RV19-20, que son biplazas ya de mayor tamaño, réplica de la Fieseler Stork, que puede ser bien en tándem o bien en lado a lado. También interesante, que estuve mirando la Tiger Mod, a quien no le gusta una Tiger Mod de Rackwing, pero bueno, el tema que era más complicado que hacer. Yo estaba en que al final la decisión era sencillez, monoplaza, monoplano. Bien, pues bueno, llegados aquí, pues dije, bueno, no, a mí lo que voy a ir a mí me gustan los aviones de carreras, pues vamos a empezar vamos por el Midwing, vamos por el Midwing Sport. Y me centré aquí y dije, bueno, ¿cuál es la historia el origen histórico de este avión, de esta réplica? El origen es el Heath Parasol, que es el avión que veis en blanco y negro. Esto es un avión de los años 30. Con estos aviones hacían carreras en aquella época, pues habían categorías y en las cilindradas más bajas pues competían entre ellos. Entonces hubo un señor que se llamaba Church, que cogió el Heath Parasol y le puso las alas en media, hizo a la media, las bajó al fuselaje, y resultó que con las mismas características y la misma potencia, pues este avión era más rápido que el Parasol, y los ganaba. Y esto generó, pues claro, que mucha gente se lanzara con estas modificaciones, e incluso la propia factoría Heath hizo una versión pues un poquito más desarrollada, que es la imagen que veis en la foto, que es el 115 especial, el Heath Center Wing. Y claro, yo cuando vi esta foto dije, hombre, este avión me lo encuentro precioso. Este es uno de los aviones de mis sueños, sin duda alguna. Esta estética de avión de carreras clásico de los años 30. Y este es el avión que voy a construir. El avión va a quedar así. No sé los colores, pero que va a ser voy a hacer una réplica de este avión a partir de los planos del RV4, que en la foto de arriba, un poquito más pequeña, veis el prototipo que construyó el diseñador, el Roger Mann. También es una cosa interesante, que el diseñador ha construido todos los diseños que publica en planos, él ha construido un prototipo y lo ha volado, lo cual es buena señal también.
buena garantía. Pero bueno, a partir de este diseño, que puedes hacer una versión como un poco más clásica, digamos, con la rueda de radios, una versión más antigua, pero yo me voy a quedar en esta que es un poco más moderna, un poco más moderna, ya lo veis, como unas formas un poquito más refinadas. Por lo tanto, ya tenemos escogido el avión. Va a ser este y además va a tener este aspecto. Entonces, ¿qué características va a tener? Pues bueno, estas son las características del avión. Esto es un extracto de la solicitud del permiso de construcción a AESA, que ya lo tengo desde el 2024, este permiso. Y el avión, pues bueno, va a tener esta forma, una envergadura de 7,78, una longitud de 5,47 y bueno, yo preveo un peso vacío estimado de 145 kilos, que luego puesto en vuelo acabe en los 274 kilos, que con una superficie de 10 metros cuadrados y algo, pues esté en una carga alar de 27, por debajo de 30, 27 kilos metro cuadrado. Esto va a ser un poco el desarrollo del avión. Entonces, Carles, claro, sí, una dime. preguntilla, que veo que este modelo que has elegido es patín de cola, entiendo, ¿tú tienes experiencia ya en patín de cola? ¿También eso te llevó a elegirlo o para ti va a ser un camino nuevo? No, no, ha sido al revés. Cuando decidí construir este avión, lo que hice fue comprarme un avión patín de cola. Y no sé si habéis visto en la primera foto donde estoy con un avión, es un RANS S7 patín de cola, que he empezado a volar hace poco, pero precisamente para cuando llegue el momento de tener que probar este avión, pues ya tenga totalmente integrado lo que es volar un patín de cola. O sea, el proceso ha sido un poco distinto. Quiero construir este avión, que necesito experiencia patín de cola, pues la vamos a empezar a tener ya. De acuerdo, de acuerdo. Pues nada, adelante, Carles. ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, que intervenga directamente o levante la mano y si no, continuamos. Muy bien, pues Vale, pues yo, adelante, yo sí. continúo. Bueno, el tema motor es otro tema también importante. Mi previsión era una potencia entre 40 y 60 caballos, un peso de motor entre 45 y 65 kilos y preferencia por un motor de 4 tiempos. Entonces, claro, mi opción inicial ha sido la Checa S700, que tiene una potencia en continuo de 56 caballos y un peso de 54 kilos. Lo veía muy ajustado al diseño, además 2 cilindros horizontales saliendo por el lateral del capó, me cuadraba también a nivel estético. ¿Qué pasa con este motor? Pues que se dejó de fabricar hace años y esto me está frenando un poco, porque puedes encontrar alguno de segunda mano, pero si tienes alguna avería puede ser complicado encontrar repuestos. Entonces la elección de motor me la estoy replanteando. Opciones que veo, no es fácil en 4 tiempos encontrar un bicilíndrico en esta potencia, porque el medio Volkswagen se queda en 38 caballos, 37 caballos, y están también los motores en V, los V Twin estos, pero que también no llegan a los 40 caballos. Aparte que son motores industriales que requieren pues, un trabajo en el motor. No es un motor listo para usar. Entonces acepto ideas. Me han recomendado claro, como opción fácil y súper segura y súper buena, el Rotax 503 de 2 tiempos. Es un motor muy bueno, con una potencia muy buena, permite despegar en muy poco espacio. Y bueno, al final no sé, pero yo seguiré buscando la opción esta 4 tiempos. Como Sí. Carles, como opción de 4 tiempos, motor ya preparado para montar en avión, salvo, o sea, con excepción de la bancada y demás, evidentemente, el motor que vende la casa Aerolite, que hace una versión de 120 kilos y es un V-Twin de estos que tú dices, pero ya avionizado, digamos, y lo venden el Vale. pack completo. Es un poco caro, no te voy a engañar, pero y si no, el motor que vimos recientemente en la charla de los Spacek. Como sugerencia, Vale, correcto, te lo agradezco. ¿Qué potencia da la Aerolite, lo sabes? pues cerca de los 60 que andas buscando. Vale. Pues muchas gracias, Iván, lo voy a mirar. Muy Lo voy a bien. mirar. Perfecto. Pues bueno, sigamos adelante. Siguiente paso es el estudio de los planos.
Yo tengo el conjunto de planos que os he comentado, de los 4 aviones que vienen juntos, el 4, el 5, el 6 y el 7, pero el que se quiera construir este avión o otro avión Rackwing, yo les recomiendo mucho que se compren los 2 primeros, el 1 y el 2. Son muy baratos, los vende online, creo que a $50, el que no los tiene es porque no quiere. ¿Por qué recomiendo estos planos? Porque son los primeros que hizo, son los que están hechos con más mimo, con más detalle. Hay muchos detalles que luego no aparecen en otros diseños, porque los otros diseños acaban siendo muy coger ya piezas que ya tiene hechas de otros modelos y los ensambla y les da la forma del nuevo avión. Por lo tanto, muy recomendable tener estos dos primeros. Y luego también los planos del Minimax y otras referencias en madera también es muy bueno. El Minimax son planos hechos que son preciosos, los planos del Minimax. Hubo una época en que se podían descargar gratuitamente, no sé si todavía se puede, pero bueno, yo desde entonces pues me los descargué y los tengo, y son unos planos que están muy bien, muy detallados, y que seguro que hay cosas que sirven para aplicar en este diseño. También los del Kit and Pull, si queréis, como os he insistido, es un diseño prácticamente igual al Rackwing. Bueno, entonces yo qué he hecho con los planos, tenía los planos, que los planos ya sabéis que son componentes, cada dibujo aquí está el fuselaje, ¿no? Y bueno, gracias a mi profesión pues tengo acceso y facilidad pues para dibujar en CAD, pues los he redibujado en CAD y los he ensamblado en CAD, ¿eh? Entonces esto lo voy haciendo antes. Esto me permite, claro, verificar que he entendido el plano. Si soy capaz de dibujarlo, quiere decir que lo he entendido, comprobar que todo encaja como tiene que encajar, y detectar también pues interferencias o puntos críticos. Cuando dibujas pues ves aquellos puntos en los que hay que prestar pues más atención. Entonces, bueno, este es el trabajo que he ido haciendo, he ido montando. Aquí no hay la voluntad de tener unos planos Rackwing en CAD ahí perfectamente. Es un documento de trabajo, es un documento de trabajo donde yo dibujo las piezas y voy avanzando, y esto lo hago pues antes de construir, de manera que cuando construyo ya en madera prácticamente lo tengo muy visualizado. Luego de aquí también, bueno, la ventaja es que me va a permitir pues, sacar el perfil, imprimir el perfil en papel cuando tenga que hacer las costillas de las alas, sacarte esquemas pues, de la estructura del fuselaje, pues con todas sus medidas para pasar a la mesa. Y bueno, y detalles que podemos observar aquí, bueno, esto lo explico en la siguiente. Aquí, pues bueno, podéis ver pues, que en el plano voy insertando todo. Cosas, por ejemplo, cuando dibujas los mandos, en los planos Rackwing, la palanca de mando, la barra de torsión, es un esquema que tú tienes que acabar ajustando a las medidas reales del avión. Temas que también detectas, por ejemplo, en el ala media y en el ala alta, con el parasol también debe pasar lo mismo. Esta parte del fuselaje, no sé si se ve el cursor, para ver de qué parte estoy Sí, hablando. sí que se Vale, ve, Sí, Carlos, sí. sí. esta parte debe ser horizontal. ¿Por qué? Pues porque aquí debajo van unas U's de aluminio que reciben las riostras del ala. Entonces, si hacemos el fuselaje en curva continua, estos ángulos estas U's van a quedar giradas, van a quedar con un giro, y esto nos va a complicar un poquito el anclaje de la riostra en el punto inferior. En cambio, si está todo en el mismo plano, pues esto funciona perfecto. Otro tema importante es, que esto se ve más aquí, es que la distancia que tiene que haber entre estos montantes del fuselaje pues tiene que hacerse con mucha exactitud. ¿Por qué? Pues porque tiene que recibir los encastres del ala. Por tanto, si la distancia entre los largueros es esta, se tiene que ajustar para que cuando hagamos el ala y la pongamos aquí, los encastres entren en el espacio del larguero más los refuerzos. Veo, Aparte que, Carles, con esto que está explicando de los largueros y el ala, que has decidido no convertir las medidas a milímetros, sino que has trabajado en pulgadas. bueno, no, bien, aquí están en centímetros, ¿eh? Ah, centímetros, vale, vale. Sí, estos son 72 centímetros. Ok, Sí, esto está pasado centímetros, sí. vale, vale. Me había Sí, pensado mal, sí. sí. No, creo que la cabeza no me da para trabajar en pulgadas y en pies. Vale, pues esto, cuando uno dibuja el fuselaje hay que ser consciente de que esto tiene que cuadrar con el ala, ¿eh? Y si no lo has pensado, pues entonces tendrás que cuadrar el ala con lo que has construido aquí, porque tiene que coincidir perfecto, ¿eh? Vale, lo que comentaba aquí,
Y bueno, luego pues estudiar detalles, como pues el tren de aterrizaje que vas a hacer, dibujar pues ya las chapitas de aluminio que vas a unir los tubos, que luego te puedes imprimir. Y bueno, pero lo más importante es que cuando lo dibujas y esto es que lo has entendido. También los trabajos en sección, pues bueno, tiene el interés, por ejemplo, aquí en el centro, pues me voy a dibujar el desarrollo de todas las secciones superpuestas, con lo cual puedo hacer que las semicuadernas que van inferiores y también las superiores, pues tengo el desarrollo hecho, por tanto las voy a poder cortar de una tirada y no tendré que hacer pruebas de ajuste y error. Están bien dibujadas, están bien cuadradas, por tanto de aquí podré sacar ya las plantillas. Y también pues lo que son los empenajes, pues podremos imprimir al plano y sobre este plano pues hacerlo, pues construir el estabilizador, en este caso pues con el sistema de listones laminados. Y bueno, también he montado ya puestos un 3D, de momento con la estructura básica. Pues esto es el fuselaje, alas, encastres, tren de aterrizaje, empenajes, y con lo cual pues voy comprobando también y bueno, se van viendo detalles interesantes. A qué altura han de estar los anclajes del ala para que cuadren pues con el perfil y entren por aquí. Y bueno, esto, repito, me va muy bien pues para entender el proceso constructivo y es como cuando lo construyo parece como si ya lo hubiera construido un poquito. Vale. Bueno, y empezamos ya con la construcción. Bueno, el espacio de trabajo, como os he comentado, es tiene que tener una dimensión adecuada. El mío lo tiene para este avión. Este es mi taller. Este es un garaje que tiene la casa para 2 coches que evidentemente los coches no han pisado nunca ni lo pisarán. Ni lo pisarán. Y bueno, tengo que dejar una porción de este espacio para la casa porque es la zona de lavado, pero bueno, todo esto está disponible. De momento me he instalado aquí para hacer el fuselaje y voy a hacer una organización flexible, de manera que la puedo ir cambiando en función de las piezas que vaya a construir. Tema para mí fundamental también y que es que el taller está en contacto directo con la casa, en la misma planta. Por lo tanto, yo cuando estoy construyendo el taller no estoy aislado de nadie y estoy en contacto pues, con la casa y con quien esté. Esto es un tema pues que, claro, yo en el pasado viviendo en un piso, ya sé que se puede hacer, que construir un avión en un piso. El compañero Luis Trojaola se hizo el rack wing en su piso, pero bueno, el mío no tenía las condiciones tampoco. Y lo que no me planteé nunca pues fue alquilar un local o construir en un hangar, porque quiere decir que si la construcción avanza, en casa no te ven. Y si estás en casa, la construcción no avanza. Entonces, para mí yo ahora tengo la situación ideal para construir. Bueno, a partir de aquí, ¿cómo voy a organizar el taller? Pues bueno, vi la mesa esta que hace la Asociación Americana, vi que era muy sencilla, me pareció muy bien. Y lo que hice fue construirme 4 mesas de estas. Estas, si compras, yo me la adapté a las medidas a lo que a mí me iba bien. Si compras las maderas a medida, cortadas a medida, en 1 hora montas una mesa. O sea que es muy, muy facilísimo. Hice dos van a ser el banco fijo de taller, donde aquí voy a tener las herramientas, voy a hacer los trabajos, y luego las mesas de ensamblaje o de montaje. Y una cosa que recomiendo también, si os hacéis la mesa, es que el sobre sea de madera. Ya sé que el DM, el tablero de densidad media, el DM este marrón, es más barato y es muy plano, pero es que yo aquí en la madera puedo clavar y puedo atornillar sin ningún problema. Y cuando quito los tornillos y los clavos, porque ya quito los tacos de madera, la mesa me queda como nueva. Paso la lija y es que no pasa nada. El DM ya sabéis que no le gusta nada pues que le atornilléis nada. Y eso es muy útil durante la construcción, ya lo veréis, en un avión de madera sobre todo, y no sé, en otros seguramente también. Bueno, construida la mesa, que como veis aquí para el fuselaje son 2 mesas de estas unidas por un tablero en medio, sujetado por unos listones atornillados a la mesa. Nivelado todo bien, pues que esto como no es una sola mesa, tiene su trabajillo al nivelarla bien, pero bueno, se va haciendo con tacos, y luego con el sobre también está atornillado, lo que me permite el ajuste final aflojando el tornillo y poniendo pues alguna cuñita o algo. Bueno, nivelada la mesa, pues podemos empezar ya a plantearnos la construcción. Bueno, ¿qué materiales estoy utilizando?
y de dónde los he conseguido. La madera es Western Hemlock. Estuve buscando spruce, el spruce americano. En Europa fue imposible, incluso en Aircraft Spruce. Les hice la lista y al cabo de un tiempo me contestaron que no me lo podían suministrar. Entonces, hablando con Xavi Llobet de Airbet, él tiene Hemlock, que es una madera que, si lo miráis, es un sustituto inmediato y natural del spruce. Tiene las mismas características, tiene unas condiciones tan similares que no hace falta adaptar las secciones del diseño a la madera que estás utilizando. Se puede utilizar esta madera exactamente con las mismas secciones y es de una densidad también similar. Me la suministró Airbet. Por cierto, tengo que decir que es de muy buena calidad, una beta continua, larguísima, perfecto. Y otra cosa también que me consiguió fue los listones más largos de una sola pieza. Esto quiere decir que los largueros del fuselaje, que hacen 4,20 m, me los pudo suministrar enteros de una pieza. Y los del ala, que son más cortos, hacen 3,60, también. Eso evita pues tener que hacer empalmes en los largueros, que se puede hacer y si se hace bien hecho no hay problema, pero si se puede evitar, mucho mejor, si no lo puedes evitar. Y como anécdota, pues aquí veis las fotos, tuve que alquilar este camión para llevar el volumen de madera que veis abajo. Me dijeron, no, hombre, tú tienes en el coche, le pones unas barras, le pones una escalera de aluminio encima y ahí le atas todos los listones. Digo, bueno, vale, pero yo no tengo barras en el coche y tampoco la escalera esta tampoco. Así que me hice números y me salía más barato alquilar el camioncito este por un día y así pues llevé con este volumen de camión la madera que veis, que en principio está calculada para todo el avión. Si no hay errores, que siempre puede haber alguno. Bueno, ya tenemos la madera. El adhesivo que estoy usando es el Epoxy T88. Hay otras opciones, como el Aerodux, por ejemplo, que también suministra Airbet. Pero yo, he trabajado en el aeromodelismo siempre con epoxis, me encuentro muy cómodo y por lo tanto he preferido trabajar con epoxi. Estoy contento, tiene el T88, si habéis trabajado, tiene un tiempo de trabajo pues de unos 30 minutos, 30, un poco más de 30. Y bueno, tiene un endurecimiento como todos, inicial muy fuerte en un día, pero luego va endureciendo con el tiempo y deja uniones muy, muy, muy fuertes. Este lo consigo en Aircraft Spruce Europa y también en Amazon.com, no Amazon ES, no Amazon España, sino en Amazon.com también lo encontré. El aluminio, en aleaciones 60-60, 60-61 T6 o 20-24 T6, una opción es Aircraft Spruce Europa, pero os tengo que decir que les faltan muchas secciones no las tienen, muchos ángulos, y luego últimamente te cobran un impuesto por el aluminio que es bastante elevado. La última pedido que hice me dieron un buen sablazo. Y he encontrado otra web que la he puesto aquí, que es Dolmechatronic, que es una empresa alemana, creo que tiene alguna sucursal aquí, que tiene infinidad de perfiles, encuentras el que necesitas en 60-60 T6 y tienen un servicio que hasta 1,5 metros de largo te lo envían sin problemas. 2 metros ya no, pero hasta 1,5 metros sí. Y he comprado varios perfiles a esta compañía. Y finalmente el acero al cromo molibdeno, que es el equivalente al 4130 americano, es el equivalente europeo al 4130, en worldracingparts.com, que este es un enlace que salió, recordaréis, en la última revista de la asociación, en un artículo que ahora mismo no recuerdo de quién era, pero salía este enlace. Lo tengo cerca de casa además. Y en este caso solo necesito lo que son las riostras del ala, que en la versión, digamos, experimental recomienda que no sean de aluminio, sino de acero 4130. Por tanto, esto también ya lo tengo. Estos son los materiales básicos, de momento, para construir el avión. En principio no hace falta nada más si no llegamos al motor. Vale. Bueno, y luego ya llegaremos también, hay que llegar al entelado, acabados, etcétera, cables, en fin, esto vendrá más adelante. Bueno, ya tenemos todo, pues empezamos a construir. Estas fotos, si habéis seguido aviones de madera en internet, las habréis visto 1000 veces esto. Pues se colocan taquitos, se dibuja primero en la mesa, se pone un papel, se dibuja el lateral del fuselaje
y se van poniendo primero los largueros y luego se van cortando y ajustando y fijando en su sitio con tacos de madera, que en este caso se atornillan directamente a la mesa, donde van a ir los montantes, las diagonales. Primero se corta todo y cuando está todo cortado, pues mezclas epoxi y vas cogiendo uno a uno y los vas pegando. Se acaba el epoxi, haces más y hasta que acabas el lateral. Una vez has acabado y está seco, este no se quita y sobre este mismo construyes el segundo lateral. Entonces, si os fijáis en el detalle, los tacos de madera son más altos que el listón y que el primer listón, precisamente para esto, para que el segundo fuselaje también pueda quedar aquí fijado en su sitio. Si hiciéramos este taquito más bajo, nos aguantaría el primero, pero no el segundo lateral. Por tanto, una cosa a pensar. Entonces, aquí en la foto inferior ya están los dos laterales del fuselaje pues, encolados, cortados y encolados. El siguiente, bueno, aquí un detalle de la construcción, sí, de los laterales. Estos son unos detalles que no salen en los planos, pero bueno, por mi deformación profesional y como también me dedico a estructuras, resulta que en una estructura de barras, en este caso de listones de madera, de elementos lineales, estos elementos, estos listones, trabajan o a tracción o a compresión. No tienen un momento flector, no tienen una flexión. Entonces, estas tracciones y estas compresiones se transmiten a través de los nudos. De manera que si los ejes de inercia de cada elemento lineal se cruzan en un punto, en el mismo punto, no estás induciendo ningún momento de giro en el nudo. Si se cruzan en distintas direcciones, pues una tracción que llegue a este nudo, pues le estaría provocando un momento de giro. Esto no es crítico, Esto es un detalle, digamos, de pureza estructural que por deformación, pues he decidido hacer de esta manera, pero el dimensionado que tienen estos aviones, pues admite perfectamente, y además en los planos está dibujado pues de forma más sencilla. Entonces aquí veis pues algunos detalles de estas uniones que también os avanzo, parecen muy complicadas, pero me han costado mucho menos de lo que me esperaba. ¿Y cómo lo he hecho esto? Pues mira, con estas herramientas, básicamente. Primero, me construí un transportador de ángulos muy sencillo, muy simple, que sirve, que da igual los ángulos que sean, porque esto es para transportar desde el plano el ángulo, por ejemplo, a la ingleteadora, si has de cortar en ángulo, a la lijadora circular, y también a la propia pieza para marcar el corte y hacerlo. Luego el corte lo podemos hacer o con la ingleteadora, que a veces parece matar moscas a cañonazos con estas secciones de madera, o con una sierra de estas tipo japonesa que le llaman, que la verdad es que hace unos cortes muy limpios y que después ajustados en la sierra circular, pues nos deja el corte perfectamente vertical. De esta manera, pues fui construyendo los fuselajes, ya os digo, con mucho menos esfuerzo de lo que puede parecer cuando ves estas uniones pues tan ajustadas y con tantos angulitos que parecen complicadas, pero con este sistema me resultaron más fáciles de hacer. Bueno, cuando tenemos esto hecho, pues vienen los encolados de los refuerzos en contrachapado del fuselaje. Bueno, se pone aquí, ¿veis? Se pone cola en los dos lados. Aquí la técnica es marcar en la pieza, los listones por las dos caras del contrachapado. De manera que por una cara sabes dónde poner la cola y por la otra sabes dónde ponerle las grapas, en caso que decías hacerlo con grapas para hacer la presión del encolado. Pueden ser grapas, pueden ser mordazas, peso, cualquier cosa que haga la presión adecuada. Las grapas son muy útiles en muchos casos también, con una buena grapadora. Estos laterales del fuselaje, la parte frontal, que tiene unas dimensiones importantes, aquí sí que hay que trabajar sin entretenimiento, porque el tiempo de encolar todo esto por las dos caras va muy justito al tiempo de trabajo del epoxi. Por lo tanto, no hay que entretenerse, hay que planear muy bien el trabajo y tenerlo todo preparado y sin entretenimientos. Sin precipitación, pero sin entretenimiento. Carles, yo quería Sí, hacerte un par de preguntas. La dime. primera, me ha parecido ver en las imágenes que usas el mismo papel de la mesa cuando encolas o estás usando el típico papel de cebolla Sí, el tipo papel de cocina, el papel este de horno. de horno. Vale, de acuerdo. Sí. Y luego, segunda pregunta, bueno, el que escribió el artículo del cromo molibdeno, como Mm. sustitutivo de los TUS 4130, fui yo. Pero Ah, no encontré de nadie que igual hiciera su propia comprobación, porque yo me puedo haber equivocado.
No sé si tú, vale. ya que te dedicas a estructuras, pudiste hacer Sí. tu propio análisis o te fiaste de lo que yo puse. No, no, a ver, he visto el material y las características, o sea, la nomenclatura esta es equivalente al 4130. Ya, ahora que me dices esto, pues miraré de encontrar las características estructurales, las Vale, yo propiedades del pienso igual material. que tú, que es la equivalencia europea al Sí, 4130 americano, con ciertas sí, diferencias de composición, pero me puedo haber sí. equivocado, ¿eh? Vale, vale, pues Eh, lo verificaremos. Pediré que me manden las propiedades del material vale, y así así, podremos hacer la comparativa. vale, genial. Juan Manuel Arco quería hablar. Adelante, Juan Manuel. Juan Manuel, estás muteado. Ahora, ya está. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora, Sí, sí, adelante. sí, Sí, son totalmente equivalentes. vale, O sea, no hay ningún problema. Vale, pues muy si bien. hay alguno Vale. soñando con hacerse aviones americanos en 4130, soldado del fuselaje, ya sabe que puede usar el 25 cromo molibdeno 4 y lo venden en Well Racing Parts, que creo que Carles le tiene al lado de casa. Bueno, lo tengo, mira, lo tengo a 1 hora y pico, pero me salía más a cuenta pagar los 22 euros de envío que la gasolina de ir, así que me lo enviaron. Sí, Pero pues sí, está cerca. yo he comprado maquinaria de soldadura y repuestos ahí y tienen buen servicio, así que si Sí, alguno está interesado y tienen bastante variedad de perfiles. sí, 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 Bueno, muchas, no me quiero ir más del tema. Adelante, Carles. Vale, perfecto. Bueno, dicho esto, hemos encolado los laterales de madera y bueno, y aquí ya es un paso importante. Cuando pasas a la tercera dimensión, esto empieza a dar ya mucho ánimo. Bueno, es el siguiente paso. Primero la parte frontal, de momento los dos laterales rectos. Y aquí como comentario es que cuando yo tenía esto encolado y hice las semicuadernas que van a soportar, el fuselaje está al revés evidentemente, van a soportar el asiento, encontré que era mucho más cómodo trabajar desde aquí y dejar la preinstalación de la barra de torsión de mando en este momento que no una vez cubierto el fuselaje por debajo, que entonces habría que trabajar desde arriba y con una posición bastante incómoda. Por lo tanto, esto ya lo dejé hecho y ahora está desmontada una cajita, pero ya está la preinstalación. Y esto lo encuentro mucho mejor que no cerrar el fuselaje. De nuevo, el chapado inferior del fuselaje, una dimensión importante y en tiempo de encolado importante. Cuando ya tenemos el fuselaje encolado en la parte frontal, bien asegurado, entonces ya podemos ir cerrando por detrás. Esto lo hice en varios pasos porque tiene una curva muy forzada al principio, porque aquí lo que hacemos es curva y luego recta. Si solo unimos por detrás, queda aquí una curva, queda todo en curva, coge mucho volumen y aparte que estéticamente no es muy bonito, es menos aerodinámico y el avión coge más volumen y por lo tanto más peso. Por tanto, aquí forzamos un poquito para luego hacer la última parte recta. Entonces, esto lo hice en 2 veces, lo dejé un día así, otro día un poquito más, hasta que ya lo encolé. Luego, bueno, luego vienen las diagonales, tanto inferiores, superiores, y sus correspondientes refuerzos. También la preparación del patín de cola, que tiene también aquí su refuerzo y su chapado en contrachapado. Y, y luego vienen también, a partir de aquí, viene lo que son las cuadernas transversales del fuselaje, las diagonales que forman como cuaderna en el fuselaje. Todo esto es bastante aburrido, pues son muchas piezas, mucho ajuste, mucho trabajo, mucho encolar, pero no ves que la cosa aparentemente no avanza mucho, no ves que no es un gran avance. Pero bueno, vas haciendo poco a poco. Aquí, cuando encolas estas cartelas de aquí, sucede, y esto ya lo tiene, se lo ha encontrado el diseñador, como estos ángulos, esto es el fuselaje, ya se cierra hacia atrás, no están en el mismo plano. Este ángulo está girado hacia afuera y este también, como es la parte inferior, también está abierto, con lo cual el contrachapado, que en la versión experimental es de 3 milímetros, y hay que ajustarlo a estos ángulos y esto hace mucha fuerza al contrachapado, ya lo sabéis. Por tanto, esto lo he encolado, con las mordazas se aguanta en su sitio, pero esto lo tengo hace 3 semanas o más que está encolado y no me he atrevido todavía a quitar las mordazas. Cuando las vaya necesitando iré quitando poco a poco y voy poniendo alguna grapa para asegurar. Esto va formando. Entonces, bueno, estoy prácticamente ahora en este punto. El avión
está en este punto. Tengo el fuselaje, bueno, bastante avanzado. Yo pensaba que lo tenía, ya sé la dicha, ¿no? Yo pensaba que lo tenía al 90%, pero veo que me falta el otro 90%. Y cuando te aburres un poco y baja la motivación, pues nada, te buscas la foto de cómo va a quedar y eso te vuelve a dar ganas de seguir encolando. Aquí veis una foto entera de cómo está más o menos el avión en este momento. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias por vuestra atención y a partir de aquí pues podemos comentar lo que queráis. Pues muy interesante, Carles. Me voy a adelantar, la gente a ver si se anima a preguntar. Has comentado que hiciste las mesas con la parte de arriba de madera, no de MDF. ¿Has tenido Sí, algún sí. problema a la hora de atornillar o de poner clavos de que se te abriera la madera o has usado el mismo? No, ¿Qué no, tipo de ningún madera problema. usaste? Es un tablero creo que es de abeto, son estos tableros de entablillado, ¿eh? Ujú, Sí, que vale, creo que son, sí, no, 1,6 centímetros de grosor, de espesor. vale. Juan Manuel Arco, adelante. Hola, ya he quitado mi micrófono. La pregunta es, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cuál es tu calendario? Sí, ¿Cómo vale. ves? Mira, cuando tenga la estructura del fuselaje terminada, le daré la vuelta y acabaré la parte del asiento que me queda, lo que es el asiento. Pero luego construiré el tren de aterrizaje, patín de tren de aterrizaje, para ya poder girar el avión. Después los empenajes. Cuando tenga los empenajes haré los mandos, porque los mandos van todos en el fuselaje, luego solo hay la salida de los cables para los alerones, que se puede dejar todo preparado. Y lo último que haré son las alas. Cuando tenga todo esto hecho, pues seguramente tendré que colgar el fuselaje del techo y ponerme a hacer las alas. Para las alas, no sé vosotros que tenéis más experiencia, la distancia entre largueros habéis visto que eran unos 72 centímetros. No sé hacerlos en montarme unas mesas o montarme unos caballetes que estén bien nivelados, y creo que también se puede montar en caballetes lo que es el ala, ¿eh? Pero el ala lo dejaré para el final. El calendario no te sabría decir, ¿eh? No me quiero mojar. Voy construyendo y, como he comentado, voy disfrutando de la construcción. No me quiero agobiar con esto. Solamente un consejo, cuando vayas a entelar, Ujú, nosotros hemos dejado un lateral sin entelar, ujú. e incluso hemos rodado el aparato sin entelar un lateral, y después hemos puesto ese trozo. O sea, la versatilidad que te da tener acceso a todo el avión para remates, tuercas, tornillos y Ah, demás es fantástico. vale, Porque tirarte vale. de cabeza es la leche. O sea, si puedes Ajá. dejar algo sin desentelar, déjalo, que lo agradecerás muchísimo. Vale, gracias por el consejo. Muy interesante. Tu caso, Carles, creo que si haces eso, tendrás que terminar de entelar en el aeródromo o aeropuerto que vueles, pero sí, creo que ya no te va a funcionar el plan de casa en ese caso, pero sí, No, supongo que sí, para sí, ajustes y remates viene bien. claro. Eh, ¿hay, Vale, a- vale. sí, ¿hay alguna pregunta más por ahí? ¿Alguno en el chat o que levante la mano o intervenga directamente? Vale, pues, Dejo de compartir, así nos podemos ver. bien. Sí, yo sí te quería preguntar, Carles, por las performances del avión, porque pues ya me he perdido. No sé si va a ser muy rápido o no. Va a tener Mira, aspecto de carreras, pero performance, no sé. no, yo creo que será un cordero con piel de lobo, no al revés. Las prestaciones es muy difícil de saber, porque las que da el fabricante, él hace aviones, hace aviones muy ligeros, con poca potencia, y pone unas prestaciones que, bueno, luego vete a saber, ¿eh? Es orientativo. No tengo, pero supongo que estará pues no sé, creo que tendrá una velocidad máxima de unos 150, crucero de 110, 120, que estará por ahí, ¿eh? Sí, al Y espero, estilo entiendo más o menos Minimax y esta sí, clase de aviones sí, monoplaza, ¿no? Pérdida sí, sobre los 50 kilómetros por hora y demás, ¿no? Vale. sí, sí, pienso que sí, que puede estar por ahí. Vale, pues vamos a dar oportunidad a que alguien pregunte y si no lo dejamos aquí. Bueno, veo que les ha quedado a todos claro. Entonces, nada, sin más, darte las gracias, Carles. Ha sido muy interesante. Los proyectos de aviones de madera
siempre sacan cosas muy interesantes de los inicios de la aviación y espero que llegue a término y te veamos volar en él. Muchas gracias a vosotros. De acuerdo, Carles, pues nada, un Hasta saludo y luego. hasta la Adiós, un próxima. saludo.